buenas tardes, les saluda Helen Daniela Moreira de Mera, Y Gabriela Nicole Marcillo Hidalgo. estudiantes de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, excepción El Carmen, del tercer nivel de la carrera Educación Básica. Bueno, el objetivo de esta entrevista es tratar de sintetizar y hablar sobre el tema de la educación virtual y el aprendizaje, principalmente en los estudiantes del tercer nivel de la carrera Educación Básica. La idea que nos motivó a iniciar la investigación fue la de analizar todos los rasgos que comparte este tema muy interesante. Nuestra invitada a colaborar en esta entrevista es la estudiante Carmen Mejía, que se encuentra aquí con nosotros. Bueno, como ya sabemos, el tema se trata sobre la educación virtual y el aprendizaje. Entonces, queríamos hacerle la pregunta sobre cómo se siente frente a esta nueva modalidad virtual. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Considero que el cambio ha sido radical, tanto para estudiantes como para maestros, autoridades y quienes conforman los centros educativos. El sentirse frustrado al principio es algo normal, creo que ese fue el primer sentimiento que uno como estudiante siente. Actualmente creo que el hecho de que nosotros hayamos iniciado en una pandemia en la universidad desde el primer semestre y estemos aún con esta modalidad de estudio, creo que ya se ha hecho un poco ya la idea, como estudiantes ya nos hemos hecho la idea y creo que ya estamos acostumbrados. Claro que no descarto la posibilidad de volver a clases presenciales, como todo estudiante. Muy bien. La segunda pregunta es, durante este tiempo de pandemia, ¿se ha logrado adaptar a esta educación virtual? Como ya lo mencioné, creo que sí, ya han sido casi ya 2 años aproximadamente de esta modalidad de estudio. Iniciamos con esta modalidad de estudio y seguimos con esta modalidad. Y creo que sí, aún ya estoy acostumbrada un poco. Sí, bueno, mi pregunta es que si usted ha adquirido conocimientos previos. Considero que sí, los conocimientos previos, sí han habido conocimientos previos. Los docentes han hecho una buena planificación en tanto a los aprendizajes y enseñanzas en cuanto a los conocimientos dados a los estudiantes. Ya. ¿El profesor durante las clases sincrónica o asincrónica ha despejado las dudas que tienen cada uno de ustedes? Considero que sí, en lo posible siempre han estado allí, siempre va a existir uno que otro docente que, bueno, está un poquito más desorientado, pero en tanto a lo que a mí corresponde decirles, sí, los docentes que me han impartido clases, en tanto clases sincrónicas como asincrónicas, sí han despejado nuestras dudas. Yo creo que queda en cada estudiante ser más activo, preguntar si tiene alguna duda y que se la puedan despejar. Ok, ¿las directrices dadas por el profesor fueron de utilidad para el desarrollo de las actividades que realizan? En esta pregunta podría decir como que en balanza. Siempre hay docentes que no siempre imparten sus clases asincrónicas, siempre se van por, como ustedes están diciendo, directrices dadas en el aula virtual, en documentos, etcétera, ¿no? Entonces siempre van a existir como que ciertas dudas, siempre van a existir ciertos hilitos que se quedan por allí, pero como ya mencioné en la pregunta anterior, siempre ellos están prestos a socializar y a podernos dar las respuestas a esas dudas que nos quedan. Listo. Bueno, mi pregunta es que si las actividades que se planificaron para el desarrollo de los contenidos han atribuido en su aprendizaje. Diría que sí, tanto como es la planificación y los sílabos dados por los docentes en este semestre y en los semestres anteriores han sido muy buenos, con temas muy interesantes, una planificación muy bonita, muy estable, con temas realmente que sí aportan a nuestro conocimiento y aprendizaje. Bueno, también existe la pregunta de que se ha notado que los mecanismos de evaluación de aprendizaje que utilizó su profesor estuvieron enmarcados en los contenidos que han explicado
y también en el sílabo, como ya mencionó. Sí, con respecto a eso, sí, los mecanismos e instrumentos, creo que también se refiere un poquito, sí han ayudado mucho, tanto las plataformas virtuales como los otros métodos que utilizan para poder enseñar han sido muy buenos y muchos de ellos sí los utilizan todos. A veces en ocasiones, por la falta de tiempo, por la falta eh, de tiempo, más que todo, no se logra utilizar todas las herramientas ya predichas en el sílabo, pero de allí sí, sí las utilizo. La última pregunta, quiero que nos describa cómo ha sido tu proceso de aprendizaje durante las clases virtuales. Bueno, en este caso, en mi caso, podría decirles que yo inicié la universidad con un poco de miedo. ¿Por qué? Porque yo vengo desde un colegio a distancia y por ende ustedes saben que el aprendizaje no es igual. Siempre van a haber conocimientos y aprendizajes que no están totalmente al nivel de un universitario normal que llega desde un colegio de todos los días, obviamente. Entonces, sentía ese miedo, pero siento que desde que inicié hasta ahora sí he tenido un buen rendimiento, un buen progreso. Considero que tal vez los conocimientos que no los tenía o que me hacían falta los he obtenido aquí en la universidad. Y pues sí, ha sido un buen progreso. Ok, muchas gracias. Eso ha sido todo. A ustedes. Gracias. Buenos días, les saluda Helen Daniela Moria de Mera. Y Gabriela Nicole Marcillo Hidalgo. Bueno, nuestro invitado a colaborar en esta entrevista es el estudiante Darwin Manzaba. Bueno, como ya sabemos, el tema se trata sobre la educación virtual y el aprendizaje. Entonces queríamos hacerle la pregunta sobre cómo se siente frente a esta nueva modalidad virtual. Bueno, como al pasar el tiempo ya ha avanzado bastante con esta modalidad virtual, ya me he acostumbrado bastante, o sea, y como que ya siento que el aprendizaje como que se ha acoplado mucho a lo que ya me acostumbré. Entonces, yo diría que actualmente me siento muy bien con esta modalidad. Ok, la segunda pregunta es, durante este tiempo de pandemia, ¿se han logrado adaptar a esta educación virtual? Al principio, no, y también colaboro por muchos de mis compañeros que igual, porque al principio veía muchos que me acuerdo que no podían usar en la aplicación de Zoom ni Team, y era muy complicado incluso intentar las clases y a veces toca levantarse muy temprano, porque se acostumbró uno mucho que tocaba clases mañana y que a veces, o sea, costumbre no podían levantarse temprano, así que actualmente, ahorita, en mi caso sí, pero pienso que al principio fue muy complicado. Exacto, bueno, mi pregunta hacia usted es si ha adquirido conocimientos previos. Sí, sí he adquirido conocimientos previos, pero considero que no tanto como en una educación presencial. Así que en estos casos pensaría que lo mejor sería en este momento recibir una educación presencial que sería mucho más activa y enriquecedora para mí, tanto por mis compañeros, que en la educación virtual donde a veces no se presta la atención requerida para dichas asignaturas. Ok, la otra pregunta es si el profesor durante las clases sincrónicas o asincrónicas ha despejado las dudas que tienen cada alguno de ustedes. Considero que sí, por lo general, cada vez que terminan de impartir o de dejar una tarea, siempre preguntan, o si no, con lo que van mencionando, van despejando las dudas del aprendizaje. Un ejemplo claro es cada vez que, digamos, preguntan y si para corroborar que entendemos nos mandan a hacer realizar una exposición o una tarea de lo mismo. Y ante todo nos hacen actuar sobre todo mencionando sobre la tarea que hicimos y eso es un gran refuerzo. Ya. Las directrices dadas por el profesor fueron de utilidad para el desarrollo de las actividades que realizan.
Sí, porque al momento real de mandar una tarea, en este caso en el área virtual, por lo general siempre mandan una buena descripción y aparte lo más importante es que dan bastante tiempo y eso es fundamental por el momento de realizar una tarea y realizarla bien ante todo, ya que considero que el objetivo de nosotros es que ante de todo hacer una tarea hay que hacerla bien y aprender antes de todo. Muy bien, bueno, mi pregunta es esta vez sobre las actividades, es decir, las actividades que se planificaron para el desarrollo de los contenidos, ¿han atribuido en tu aprendizaje? Sí, considero que sí, no en un alto nivel tan profundo como ya lo dije anteriormente por las clases virtuales, que no se puede captar tanto la atención a veces por fallas de conexiones o simplemente a veces hay distractivos. Pero considero que sí, con las actividades que se han realizado se ha podido adquirir una base de conocimientos. Sí. Bueno, y las actividades que se planificaron para el desarrollo de los contenidos, perdón, se ha notado que los mecanismos de evaluación de aprendizaje que utilizó su profesor estuvieron enmarcados en los contenidos que han explicado y también en el sílabo. Sí, por ejemplo, ahorita en esta semana tendremos que hacer una maqueta y eso está de acuerdo al sílabo y, que explica un docente. Así que sí han estado limitados a lo que se rige el sílabo. Bueno, y como última pregunta queremos que nos describa cómo ha sido tu proceso de aprendizaje durante estas clases virtuales. Bueno, como lo comenté al principio yo me tomó por sorpresa tanto el Zoom y el Teams, ya que las nuevas opciones yo no sabía utilizar. Entonces me complicó algo al momento a veces de conectarme, también tuve problemas de conexiones. Pero con el pasar del tiempo y aparte con las descripciones que nos van dando los docentes para aprender, se me fue facilitando. Y ya me fui acostumbrando con pasar del tiempo a esta modalidad y hasta ahora, como estamos, bueno, me siento bien, pero preferiría, como lo digo antes, una educación presencial, que es donde sé que puedo destacar y nutrir más mi conocimiento. Exacto. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Gracias por Gracias. hablarnos. Hasta luego. Muy buenas tardes, les saluda Helen Daniela Morera de Mera. Y Gabriela Nicole Marcillo Hidalgo. Estudiantes de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, extensión El Carmen, del tercer nivel de la carrera Educación Básica. Bueno, nuestra invitada a colaborar en esta entrevista es la estudiante Sharon Mendoza, que se encuentra aquí presente con nosotras. Bueno, como ya sabemos, el tema se trata sobre la educación virtual y el aprendizaje. Entonces queríamos hacerle la pregunta sobre cómo se siente frente a esta nueva modalidad virtual. Bien, frente a esa nueva modalidad que estamos viviendo actualmente por el COVID, realmente no me he sentido muy bien aprendiendo de esa manera, ya que hay varios factores que intervienen en el aprendizaje, como lo es el internet, el tiempo o la falta muchas veces del interés del propio estudiante. Entonces, no, realmente no me siento bien con esta modalidad. Creo que para mí se me hacía mucho mejor de manera presencial. Listo. Y durante este tiempo de pandemia, ¿se han logrado adaptar a esta nueva educación virtual? Al principio sí se me dificultó un poco, por lo que no me había adaptado. Bueno, con esa nueva modalidad ya me he adaptado un poco, a diferencia de al principio, porque sí me costó bastante al principio nomás, pero ya como ha pasado el tiempo, ya me he adaptado a la modalidad que son estas clases virtuales, tanto a las sincrónicas como las asincrónicas. Entonces también es de parte del estudiante poner interés sobre todo para poder aprender. Muy bien, mi pregunta es si usted ha adquirido conocimientos previos. Conocimientos previos, pues sí, como ya lo dije, más que todo es el interés del estudiante por aprender.
por ejemplo, si yo digo que estas clases virtuales no me han servido, pero sin embargo recibo las clases acostada en mi cama, obviamente que no voy a aprender. Entonces, eso es lo que a muchos creo que les pasa. Entonces, creo que más es interés de uno mismo por autoayudarse y autoeducarse, y también por parte de los maestros, que también nos ayudan en gran manera. Entonces, creo que también parte de nosotros mismos para poder aprender y tener ese conocimiento que ya deberíamos tener. Sí, bueno, el profesor durante las clases sincrónicas o asincrónicas ha despejado las dudas que tienen cada uno de ustedes. Hay maestros que realmente al menos a mí sí me han ayudado a despejar esas dudas, que realmente se preocupan porque el estudiante entienda y pueda avanzar en su aprendizaje. Pero por otro lado también hay maestros que realmente uno les pregunta algo, le dicen que por favor nos aclare duda, pero realmente, o sea, no se le ve el interés porque nosotros aprendamos y podamos hacer correctamente el trabajo. Se sabe que ellos también tienen más alumnos que tienen que ayudarlos, pero creo que también debería ser parte de los maestros que nos ayuden realmente, porque muchas veces nos hacen de lado y dicen, ustedes mismos tienen que aprender, ustedes mismos tienen que ayudarse, pero por eso es el maestro, tiene que buscar estrategia para poder aprender mejor. Ya. La otra pregunta es si las directrices dadas por el profesor fueron de utilidad para el desarrollo de las actividades que realizan. Bien, algunas directrices sí, fueron de mucha ayuda y realmente nos ha guiado, al menos en mi caso me ha guiado para poder realizar los deberes y las tareas, pero como ya lo dije anteriormente, hay maestros que realmente no se hacen entender en lo que quieren que hagamos, por ejemplo, en alguna actividad, no nos dicen realmente cómo debería ser la actividad, solo nos mandan la tarea o nos dicen hagan esto y ya, o esto ya lo deberían haber visto, nada más. Entonces creo que deberían poner un poco más de énfasis en que entendamos eso, porque somos estudiantes, estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de aprendizaje, no es que ya lo sabemos. Y bueno, también somos humanos y se nos olvida. Entonces, de parte y parte, nosotros debemos poner ese interés por aprender y los maestros que también tengan esa empatía de poder ayudarnos a nosotros. Claro, bueno, mi pregunta es si las actividades que se planificaron para el desarrollo de los contenidos han atribuido en tu aprendizaje. Realmente sí. Bueno, en mi caso, dependiendo de la materia, sí, me han ayudado bastante. Hay veces en las que sí también no pongo de mi parte para poder aprender también. Entonces, creo que yo, en mi caso, debería poner en ciertas materias, no en todas. En ciertas materias sí debería tener un poco más de interés en eso. Y para poder avanzar, porque si no me voy a estancar y no voy a aprender nada. Cierto, bueno, mi pregunta también es si ha notado que los mecanismos de evaluación de aprendizaje que utilizó su profesor estuvieron enmarcados en los contenidos que han explicado y también en los del sílabo. Ya. En los que sí le he puesto bastante de atención, realmente sí me he dado cuenta que se han regido a los aprendizajes que debemos haber adquirido en este semestre. Realmente unos maestros sí se han preocupado porque regirse realmente por el sílabo y que sigamos las actividades, los aprendizajes y lo que deberíamos seguir. Entonces, sí, en algunos casos sí, unos maestros sí se han preocupado por seguir exactamente el sílabo. En cambio, por otro lado, no, realmente no han hecho porque realmente aprendamos, sino solo nos mandaban actividades y ya ni siquiera se sabe si eso está en el sílabo, porque ni eso se explicó. Listo. Bueno, como última pregunta, quiero que nos describa cómo ha sido tu proceso de aprendizaje durante estas clases virtuales.
Mi proceso de aprendizaje más que todo ha sido disciplina, porque uno, como en este modelo, realmente uno tiene que poner mucho de su interés para poder aprender. Si no, realmente no vamos a aprender nada. Por eso, la disciplina es lo más importante. Enfocarse, y como ya lo dije, si decimos que realmente no estoy aprendiendo nada y estoy recibiendo las clases en la cama y que me aburre, no sé qué, no sé cuánto, entonces eso ya es de mi parte, que no estoy poniendo interés por querer aprender. Y más de manera virtual, que se da un poco más factible para poder avanzar en una carrera, a diferencia de cuando íbamos presencial, que era todos los días, y eso también ayudaba mucho. En cambio, esa nueva modalidad más es la autodisciplina en uno mismo, poder autoeducarse también. Si el maestro envía una tarea, también nosotros investigar un poquito más, poner interés en lo que estamos haciendo, no hacer por hacer. Y también, por ejemplo, los maestros, hay maestros que realmente sí nos ayudan, que realmente se preocupan porque aprendamos y amemos nuestra carrera, más que todo eso. Bueno, una vez que todas las dudas se hayan resuelto, le quedamos agradecida de antemano por colaborarnos con esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.